En el corazón del ágora ateniense, año 430 a.C., una niña de 12 años gritaba mientras el hierro candente marcaba su muslo. No era criminal, no era prisionera de guerra, era mercancía recién comprada por menos que una hogaza de pan. Su sangre manchaba el mármol blanco mientras a pocos metros los ciudadanos celebraban la democracia. El humo del metal quemando carne se mezclaba con el aroma del incienso de los templos. Y nadie miraba, nadie preguntaba, porque aquello no era un crimen. Era el fundamento económico del estado más admirado de la historia. No era una reina ni una princesa. Era una de miles, sin nombre, sin voz, sin tumba. Para entender cómo la cuna de la civilización occidental construyó su gloria sobre la deshumanización sistemática de niñas y mujeres, hay que mirar más allá del mármol reluciente y los discursos sobre virtud. Atenas, siglo VI antes de Cristo. Solón el legislador, el mismo hombre venerado como padre de la democracia, firmó las reformas que legalizaron y sistematizaron el comercio de esclavos. No fue descuido ni consecuencia imprevista. Fue diseño deliberado. El Estado ateniense creó una estructura completa donde la libertad de unos pocos se construía sobre la esclavitud absoluta de miles. Sus reformas, celebradas como progresistas porque cancelaron deudas y prohibieron la esclavitud de ciudadanos atenienses, simultáneamente institucionalizaron y expandieron la esclavitud de todos los demás. Liberó a unos para esclavizar mejor a otros. La democracia no eliminó la opresión, simplemente redefinió quién merecía ser oprimido. Las niñas y mujeres llegaban por 3 rutas, cada una más brutal que la anterior. Primero, nacían esclavas, hijas de madres que jamás conocieron otro destino. Desde el momento en que respiraban, su vida pertenecía a otro. No había infancia protegida, no había inocencia salvaguardada. A edades tempranas ya trabajaban. Las más jóvenes eran destinadas a la explotación sexual sistemática. Segundo, eran capturadas en guerras. Atenas conquistaba ciudades, y después de matar a los hombres, las mujeres y niñas eran distribuidas como botín, arrancadas de aldeas que ardían mientras sus madres, hermanas, abuelas morían. El trauma del desarraigo se sumaba al trauma de la esclavización. Mujeres que días antes vivían en comunidades familiares despertaban encadenadas en barcos rumbo a mercados atenienses. Tercero, y quizás más desgarrador, las vendían sus propios padres, campesinos hambrientos que enfrentaban una elección imposible: ver morir a toda la familia o entregar a una hija a cambio de monedas que apenas compraban un mes de comida. ¿Qué clase de sistema obliga a padres a vender hijas? ¿Qué clase de civilización llama a eso inevitable? Los registros mercantiles fríos y precisos documentan transacciones que desafían cualquier romantización de Grecia. Contratos de compra-venta donde esclavas eran clasificadas por edad, belleza, origen étnico. Listas de precios donde se especificaba una valoración diferenciada según criterios de edad y características físicas, inventarios donde seres humanos aparecían junto a ánforas de aceite y sacos de grano. La edad determinaba el precio en el mercado. Cuanto más joven, mayor era la demanda y el precio de venta. El cuerpo considerado sin desarrollo físico se evaluaba como más rentable. La vulnerabilidad por la edad era exactamente lo que se explotaba con mayor brutalidad e impunidad.
Dicen que el cuerpo no miente, y los cuerpos de estas mujeres contaban una historia que ningún filósofo quiso leer. Cada marca de hierro, cada cicatriz, cada gesto de miedo aprendido, era un testimonio que contradecía todos los discursos sobre racionalidad y virtud. Una vez adquiridas, eran llevadas a los ergasterios, talleres de clasificación humana, donde funcionarios estatales las examinaban con la misma frialdad con que se inspeccionaba ganado desnudas. Expuestas, evaluadas por criterios que reducían su humanidad a características mercantiles. Color de piel, simetría facial, ausencia de deformidades visibles, capacidad de sumisión aparente. Allí, en esos espacios donde la dignidad iba a morir, las dividían en categorías. Las consideradas más atractivas, aquellas cuyas características cumplían con los estándares estéticos griegos, eran destinadas a la élite allí, en salones decorados con frescos de héroes míticos. Ciudadanos ricos consumían vino, mientras perpetraban abusos sexuales sistemáticos. La contradicción entre el discurso de virtud heroica y los actos cometidos era total, pero nadie las señalaba. Las de categoría media, consideradas aceptables pero no excepcionales, eran enviadas a burdeles del puerto del Pireo. Marineros, comerciantes, soldados, viajeros hacían fila. El volumen de clientes compensaba lo que faltaba en precio individual. Estas mujeres podían ser sometidas a múltiples violaciones en una sola jornada. Sus cuerpos no estaban bajo su control ni tenían poder para resistir. Las consideradas menos atractivas, aquellas con cicatrices, deformidades o rostros que no cumplían los estándares impuestos, eran relegadas a los espacios más degradantes, sótanos sin ventanas, callejones oscuros, lugares donde cualquiera podía acceder por una moneda mínima. Allí terminaban también las que envejecían, las que enfermaban, las que perdían el valor en escalones superiores, un descenso inevitable hacia la explotación más extrema. Pero antes de ser distribuidas, todas, sin una sola excepción, pasaban por el mismo ritual de marca: el hierro candente en el muslo, el hombro o la espalda, a veces en lugares visibles, como advertencia pública, a veces en zonas ocultas, como marca que el propietario revelaba selectivamente. El proceso era deliberadamente doloroso. No bastaba con marcar, había que hacer que doliera lo suficiente para que nunca olvidaran el olor de la carne quemándose, el sonido del chisporroteo, el grito que ningún cuerpo puede contener. Y después, durante semanas, la herida supurando, infectándose, sanando lentamente hasta convertirse en cicatriz permanente. Esa marca era más que identificación de propiedad. Era recordatorio perpetuo grabado en la piel. Este cuerpo jamás te pertenecerá. Puedes habitarlo, pero no lo poseerás. Tu voluntad sobre él no cuenta. Tu dolor en él no importa. Eres cosa, no persona. Lo más escalofriante no fue la existencia de este sistema, sino su total legalidad, su administración meticulosa, su integración perfecta en la estructura del Estado democrático. Atenas no solo permitía la explotación sexual sistemática, la regulaba con la misma precisión con que regulaba el comercio de grano o la recaudación de impuestos. El Estado emitía licencias oficiales para burdeles, documentos con sellos estatales, renovables anualmente, que certificaban el derecho legal de un ciudadano a operar un negocio basado en el sufrimiento ajeno. Estas licencias especificaban ubicación permitida, número máximo de esclavas
precios regulados, obligaciones fiscales. El proxenetismo no era crimen, era profesión licenciada. Estableció impuestos del 10% sobre cada transacción sexual forzada. Cada acto de violación generaba ingresos para el tesoro público. El Estado griego, fundamento de la civilización occidental, literalmente cobraba comisión sobre el dolor y llevaba registros meticulosos. Contadores públicos auditaban burdeles, inspectores verificaban que los impuestos se pagaran correctamente. La burocracia del horror era impecable. Designó funcionarios públicos específicos para este sistema, los astinomos magistrados electos, cuya responsabilidad oficial incluía supervisar prostíbulos. Su trabajo no era proteger a las esclavas, sino asegurar el funcionamiento eficiente del mercado sexual. Verificaban que las mujeres estuvieran en condiciones mínimas de trabajar. Regulaban los precios máximos que podían cobrar los propietarios para evitar monopolios. Mediaban disputas entre dueños y clientes. Garantizaban que los impuestos se recaudaran puntualmente. Estos no eran funcionarios corruptos actuando fuera de la ley. Eran servidores públicos cumpliendo funciones legales en un sistema completamente legitimado. El Estado democrático más admirado de la historia empleaba burócratas dedicados a optimizar la explotación sexual de niñas. Si una esclava enfermaba con algo visiblemente contagioso, era apartada temporalmente, no por compasión, sino para proteger la salud de los clientes y mantener la reputación del establecimiento. Si la enfermedad era grave o desfigurante, simplemente la vendían más barato a burdeles de menor categoría. El mercado siempre encontraba uso para todo. Si quedaba embarazada, la obligaban a abortar inmediatamente. Los métodos eran brutales y frecuentemente letales. Brebajes de hierbas venenosas que causaban hemorragias masivas, golpes sistemáticos en el abdomen, instrumentos metálicos insertados para rasgar el útero desde dentro. Muchas morían por infecciones posteriores, desangradas, con órganos internos destrozados. Las que sobrevivían volvían al trabajo días después, antes de que sus cuerpos sanaran, porque el tiempo sin trabajar era pérdida económica inaceptable. Los registros fiscales que sobrevivieron revelan una verdad que destroza cualquier romantización de Atenas. Entre el 15 y 20% de los ingresos anuales del Estado provenían de los impuestos sobre prostitución forzada. Esa sangre financió la construcción del Partenón, los festivales de las grandes Dionisias, las representaciones teatrales donde Sófocles hablaba de destino y Esquilo de justicia. Los mismos teatros donde se representaban tragedias sobre el sufrimiento humano se construyeron con dinero extraído del sufrimiento más sistemático. Solo en el puerto del Pireo operaban más de 200 burdeles, oficialmente licenciados. Registros conservados estiman que empleaban cerca de 8,000 esclavas sexuales simultáneamente. Cada transacción pagaba impuesto. Cada violación engrosaba las arcas estatales. El sistema había creado una red económica completa. Constructores especializados en ergasterios y burdeles, artesanos que fabricaban instrumentos de control, médicos abortistas que trabajaban exclusivamente para los dueños de esclavas, sacerdotes que bendecían las transacciones, funcionarios que supervisaban, soldados que reprimían cualquier intento de escape, ciudadanos comunes que consumían los servicios y luego volvían a casa con sus esposas e hijas ciudadanas, protegidas por las mismas leyes que condenaban a las esclavas. Todos participaban. Todos se beneficiaban.
y el silencio colectivo convertía el horror en normalidad. Mientras el sistema funcionaba a plena capacidad, a pocos cientos de metros de los burdeles del Pireo, en la misma Atenas que orgullosamente se proclamaba cuna del pensamiento racional, los filósofos enseñaban sobre dignidad humana. Sócrates caminaba por el ágora, preguntando sobre virtud y justicia. Platón diseñaba su república ideal, donde cada persona ocuparía su lugar natural en la sociedad. Aristóteles teorizaba sobre ética y política, estableciendo que algunas personas eran esclavas por naturaleza, que ciertos seres humanos nacían destinados a servir a otros. No era ignorancia, no era desconocimiento. Los mercados de esclavas funcionaban en espacios públicos. Los burdeles tenían licencias estatales visibles. Los filósofos compraban esclavos para sus propios hogares. Sabían, veían, y su silencio era cómplice. La libertad democrática ateniense era posible precisamente porque todo el trabajo productivo y toda la satisfacción sexual estaban delegados a seres humanos a quienes se les había negado el estatus de humanos. Los ciudadanos podían dedicarse a filosofar, hacer política y practicar gimnasia, porque miles de esclavos hacían todo lo demás. La democracia, la misma palabra que hoy invocamos como fundamento de derechos universales, se construyó sobre la exclusión radical de la mayoría. Platón escribió sobre el mundo de las ideas, mientras a su alrededor niñas reales eran reducidas a objetos. Aristóteles clasificó formas de gobierno y tipos de virtud, mientras el Estado convertía el dolor sistemático en política económica, y ninguno de ellos consideró esto una contradicción. Porque para ellos, aquellas niñas no eran contraciudadanas oprimidas, eran herramientas, instrumentos, cosas que hablaban, la misma ley ateniense que establecía pena de muerte. Para quien deshonrara a una esposa ciudadana, legitimaba la violación sistemática de todas las demás. Una mujer libre no podía ser tocada sin su consentimiento, pero una esclava no tenía consentimiento que otorgar, porque no era considerada persona. La virtud de unas se construía sobre la degradación absoluta de otras. El honor familiar dependía de la violabilidad de las sin familia. La libertad democrática requería la esclavitud totalitaria. No era hipocresía accidental. Era arquitectura moral deliberada. El sistema necesitaba la contradicción para funcionar. Si las esposas ciudadanas eran sagradas e intocables, alguien más debía ser profano y disponible. Si los hijos legítimos eran valiosos y protegidos, los nacidos de esclavas debían ser desechables. Si los ciudadanos tenían derechos inalienables, debía existir una categoría de humanos sin derechos. Así se sostienen los imperios, no con coherencia moral, sino con contradicciones perfectamente calibradas, donde el sufrimiento de unos es el precio directo del bienestar de otros. Cada primavera, Atenas celebraba las Grandes Dionisias, el festival religioso más importante del año. Durante 5 días, la ciudad entera participaba en ceremonias dedicadas a Dioniso, dios del vino, la fertilidad y el éxtasis, procesiones, sacrificios, competencias teatrales. Los ciudadanos asistían vestidos con sus mejores túnicas, coronados de hiedra. Y durante esos 5 días, el sistema alcanzaba su expresión más brutal. Las esclavas sexuales eran ofrecidas en rituales de violación colectiva, no en oscuros rincones secretos, sino en templos consagrados, en procesiones públicas, en celebraciones religiosas sancionadas por el Estado. Lo que para los ciudadanos era comunión con lo divino, para las víctimas era deshumanización total.
Los textos antiguos describen estos actos con eufemismos, ritos de fertilidad, ceremonias dionisíacas, celebraciones de la vida. Pero los cuerpos de las mujeres utilizadas contaban otra historia. Después de las Dionisias, los médicos reportaban aumentos masivos en abortos de emergencia, lesiones internas graves, enfermedades venéreas. Algunas morían directamente por los daños físicos. Otras se suicidaban en los días siguientes. Y al año siguiente, el festival se repetía. Una y otra vez. Siglo tras siglo, generación tras generación. La religión, invocada como fuente de moralidad y orden cósmico, era también instrumento de tortura sistemática. El teatro de Dioniso, donde se estrenaron las tragedias de Sófocles y Eurípides que hablaban del sufrimiento humano, fue también escenario de violaciones rituales durante las ceremonias. El mismo espacio donde se representaba el dolor ficticio de Medea contenía el dolor real de miles de mujeres sin nombre. Las esclavas no sobrevivían más allá de los 25 años. La mayoría moría antes. Enfermedades, violencia, abortos forzados, suicidio, simple agotamiento. Y cuando morían, no había cementerio, no había ritual fúnebre, no había duelo. Los cuerpos eran arrojados al barathron o vendidos a escuelas médicas para disección. Incluso muertas, sus cuerpos seguían siendo útiles para el progreso intelectual. Dicen que Hipócrates, padre de la medicina, aprendió anatomía diseccionando cuerpos de esclavas, que los médicos griegos perfeccionaron sus técnicas quirúrgicas practicando en mujeres que nadie reclamaría, que el conocimiento que celebramos como fundamento de la ciencia occidental se construyó, literalmente, sobre cadáveres sin nombre. Entre todas las víctimas de este sistema, las más borradas fueron las que intentaron resistir. Algunas escapaban. Pocas lograban sobrevivir más allá de unos días. Sin dinero, sin refugio, sin documentos de libertad, eran capturadas y devueltas. El castigo por fuga era público y ejemplar. Azotes en el ágora, marcas adicionales con hierro, mutilaciones, venta a los burdeles más degradantes. Otras intentaban el suicidio. Se arrojaban desde acantilados, se ahogaban en el mar, se envenenaban con hierbas robadas. Los registros mencionan estas muertes como pérdidas económicas, no tragedias humanas. Cuando una esclava se suicidaba, el Estado multaba al dueño por negligencia en la vigilancia. No por crueldad, por descuido de la propiedad. Algunas, las más desesperadas, mataban a sus propios hijos recién nacidos antes de que fueran incorporados al sistema. Preferían estrangular al bebé con sus propias manos que verlo crecer en el mismo infierno. Y por ese acto de devastadora compasión, eran ejecutadas, no por asesinato del bebé, sino por destrucción de propiedad del dueño. Estas mujeres no tienen estatuas, no tienen templos, no tienen nombres en los libros de historia, pero existieron, sufrieron, resistieron, y fueron borradas tan completamente que durante siglos nadie habló de ellas. Cuando envejecían, cuando el mercado consideraba que sus cuerpos ya no justificaban los precios estándar, comenzaba un descenso sistemático e inevitable. De simposios de élite a burdeles del puerto a sótanos clandestinos. De sótanos a calles, de calles al hambre, la enfermedad, la muerte ignorada. Finalmente, cuando ya no servían ni para la explotación más degradante, cuando sus cuerpos estaban tan destrozados que nadie pagaba ni siquiera una moneda por usarlos,
eran arrojadas al Baratrón, el pozo comunal donde Atenas tiraba criminales ejecutados, animales muertos y basura. Sin funeral, sin ritual, sin lamento, sin nombre inscrito en ninguna estela, sin memoria preservada en ningún registro oficial, como si nunca hubieran existido, como si sus vidas y muertes no contaran para nada. Nuestros teléfonos se fabrican con minerales extraídos en condiciones de explotación laboral en minas de Congo. Nuestra ropa la cosen trabajadores, sometidos a jornadas forzosas en fábricas asiáticas. Nuestro chocolate proviene de plantaciones donde existe explotación laboral infantil. Y seguimos consumiendo, seguimos comprando, seguimos sin ver. Tal como los atenienses no veían a las esclavas del ágora, tal como los ciudadanos no veían el dolor que sostenía su comodidad, tal como los filósofos no veían la contradicción entre sus ideales y su realidad. La historia no se repite, pero rima. Y el ritmo de la explotación invisible es extraordinariamente consistente. Esta es la historia de miles de mujeres sin nombre que sostuvieron con su trabajo forzado la civilización más admirada de Occidente. De trabajadores sometidos sistemáticamente para que nunca olvidaran su condición de servidumbre. De cuerpos instrumentalizados para la ganancia. De vidas reducidas a transacciones fiscales. No fueron heroínas épicas, no tuvieron monumentos ni elegías, pero existieron, y su trabajo forzado construyó los templos que aún llamamos hermosos, financió los teatros que aún llamamos sublimes, sostuvo las escuelas donde los sabios discutían sobre dignidad humana. Así mueren las verdades incómodas, no con explosiones dramáticas, sino con silencios cuidadosamente mantenidos. No con negación explícita, sino con omisión sistemática. No con mentiras, sino con historias que solo cuentan la mitad. Y en ese silencio, las víctimas vuelven a morir. Una y otra vez. Pero cuando se cuentan las verdades enterradas, cuando se nombra lo innombrable, cuando se mira directamente al horror que preferíamos ignorar, las voces silenciadas vuelven a hablar, no para pedir perdón. Ya es demasiado tarde para eso, sino para recordarnos que toda grandeza tiene precio, y que quienes pagan ese precio rara vez son quienes disfrutan la gloria. Hoy, cuando visitemos museos llenos de arte griego, cuando citemos a filósofos antiguos, cuando hablemos de democracia ateniense, recordemos también el costo humano oculto bajo esa civilización, a los trabajadores en minas, fábricas y plantaciones cuyas vidas financian nuestro presente. Porque solo cuando recordamos el costo completo de la civilización podemos empezar a construir una que no requiera víctimas. Y solo cuando nombramos a las borradas de la historia deja de ser un monumento a los victoriosos y se convierte en lo que siempre debió ser, el testimonio de todos los que existieron, incluso los que nadie quiso ver, especialmente los que nadie quiso ver.